primera semana, el primer sábado de este hermosísimo mes dentro del calendario, bueno, religioso en el país y en el mundo. Un calendario que traduce que el mes de diciembre es ese mes de la paz, el amor y acaso la revisión y el reentendimiento de los proyectos que nos hemos trazado en el discurrir de los 365 días del año. Y acaso es el momento para poder reajustar, perfilar y probablemente reemprender. Es mi mejor deseo que este mes final del presente año 2021, que ha sido tan complejo, tan vulnerable, no solamente para el Perú, sino también para el mundo, y continúa realmente las vicisitudes y las dificultades, pero al margen, debo decirles, desde mi condición, en primer lugar, de, a ver, presidenta ejecutiva del Grupo Nuevas Tendencias, a la cual siempre me honro en representar, de la misma manera, en mi condición de capacitadora oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y, bueno, a nombre personal, les saluda la doctora Karina Espinal Butarra, y permítanme, para todos quienes recién se están incorporando, debo decirles por qué me pongo ese cliché que es doctora Karina, porque en realidad tengo el placer de sí tener el grado de doctor en Derecho. Por lo tanto, chicos, desde esa premisa, desde esa perspectiva, les auguro el mejor de los meses dentro de los, digamos, 12 meses del año 2021. Deseándoles no solamente éxitos, sino que esto sea, repito, la posibilidad y la probabilidad de reemprender algunos aspectos que falten seguramente reajustar. Es mi mejor deseo, no solamente en el ámbito, digamos, académico, empresarial, profesional, sentimental, pero particularmente en el tema salud. Mis queridos amigos, mis mejores augurios entonces. Ok. Siendo así entonces, con esta prerrogativa, vamos a nosotros retomar lo que estábamos hablando, el tema central del conflicto. Hemos hablado ya de todo lo que es el procedimiento, digamos, cuando nosotros hablamos de conflicto, qué tipo de conflicto, hemos hablado de la fuente del conflicto, hemos hecho una serie de disquisiciones de análisis, right, cuál es la estructura del conflicto, etc., etc. Hemos hablado ampliamente. Para luego llegar al tema de lo que es la dinámica del conflicto. Y es que hablar del conflicto, ojo, no es que sea, digamos, un proceso que simplemente surge espontáneamente y luego puede propender a desaparecer. No, y es que el conflicto, desde esta dinámica del conflicto, chicos, se percibe o se concibe como un proceso dinámico e interactivo. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica esto? Que si en un determinado momento, en una determinada circunstancia, nosotros como parte A, parte B o las partes involucradas en el conflicto, no nos percatamos o simplemente nos hacemos a la vista gorda o simplemente decimos, bueno, esto no va conmigo, soslayamos, lo tornamos vulnerable a ese conflicto. ¿En qué sentido vulnerable? En el sentido de que por la misma característica, la peculiaridad de la dinamicidad del conflicto, por ejemplo, esta va a propender, si acaso en el momento inicial podíamos concebir de que es un conflicto, es un problema de naturaleza, digamos, mediana o acaso inclusive pequeña, en tanto y en cuanto las partes hemos sido seguramente de una u otra manera con actitudes, digamos, con reacciones, hemos podido ir nutriendo, hemos podido involuntariamente, directamente o indirectamente, propendiendo a que esto, de una categoría mínima, escale a una categoría, por ejemplo, mediana. Y luego puede saltar a una categoría compleja, alta. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros responsablemente
admitimos la presencia de un determinado tipo de conflicto, lo primero que tenemos que hacer es analizar, evaluar, admitir que tenemos algo que está pendiente y que es urgente que abordemos. Abordar en el sentido de analizar en qué estado está ese conflicto, quiénes son las partes directamente involucradas. Hay partes denominadas de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etc., etc. Implica entonces, dentro de eso que nosotros llamamos proceso de la dinamicidad del conflicto, ¿ok? Es por ello que nosotros vamos a traducir en algo muy concreto, que la dinámica del conflicto está concebido como aquel proceso de interaccionar de las partes. Como tal, entonces, el conflicto, acuérdense, nace. Está ahí, acá, crece. ¿Por qué? Nosotros directamente e indirectamente, las partes, repito, o los terceros, qué sé yo, los cuartos, han podido influir para que esto vaya, no solamente un estado de latencia, sino empiece a crecer. ¿Right? Una vez que ya está creciendo, está en escala, se desarrolla y puede a veces, oigan, transformarse de una manera más compleja, tornarnos a las partes más vulnerables. Y si nosotros hablamos de la vulnerabilidad, se torna más complejo el análisis, la posibilidad de coger ese conflicto, propender a darle forma desde nuestro punto de vista, ¿ok? ¿Cómo vamos adicionando o nutriendo para poder controlar, cautelar y qué mensajes estamos proporcionando directamente o indirectamente con nuestro accionar a las otras partes involucradas en el conflicto? ¿Está claro, chicos? Por lo tanto, entonces, no olviden que cuando nosotros hablamos de la dinámica del conflicto, estamos hablando del proceso de, a ver, ya saben, del nacimiento, del crecimiento, del desarrollo, y es que este procedimiento donde ya tenemos un conflicto debidamente fuerte, acá puede, oigan, muchas veces transformarse en algo más complejo, en algo que nos puede tornar más, digamos, difícil de poder, digamos, controlar. Por lo tanto, también en el otro extremo, si esto puede transformarse, right, también puede propender a desaparecer o a disolverse. ¿Okay? Y otras veces también puede quedarse en el estado de estacionario, aletargado, ¿okay? En el estado latente. Claro. Por lo tanto, entonces, chicos, la recomendación, la sugerencia es que, aun cuando consideramos que el conflicto no es tan complejo, aprendamos a acometer, aprendamos y ser más responsables, darle forma y propender a resolver ese conflicto en ese estado inicial, antes de que este conflicto se transforme y se haga más complejo y nos torne más vulnerables a las partes. ¿Está claro? Ok, ok. Continuamos entonces, chicos. Ah, mamá. Oh, my God. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de la dinámica del conflicto, nos estamos refiriendo a que todo tipo de conflicto va a tener este tipo de interacción. Por un lado, desde una perspectiva, por ejemplo, interpersonal. Acuérdense que los conflictos de carácter intrapersonal
si bien es cierto que es un conflicto interno per se, únicamente, digamos, de responsabilidad y de manejo individual, ¿de acuerdo? Este tipo de conflictos ya saben que no es de competencia del conciliador. Lo que nosotros siempre vamos a preocupar es por los otros tipos de conflictos. Dentro de la dinámica, por ejemplo, hablamos de los conflictos interpersonales. Estas ya saben, chicos, estas siempre van a dar este tipo de circuito de dinámica. Primero, el estado de latencia. ¿Eso qué implica? Vuelvo a repetir, que el conflicto se encuentra en una etapa de no manifestación o está estacionario, está latente. Y en ese escenario ya saben, muchas y las partes no saben, bueno, aún cuando son A y B, o acaso, ojo, las partes pueden ser A versus ABCD, ¿alright? Puede ser, a ver, ABCD versus otro sector ABCD. Es decir, los conflictos pueden ser de una persona A respecto a una persona B, ¿alright? Puede ser esta persona A respecto a un grupo de personas. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, de que sea un grupo de personas respecto a otro grupo. Y así se torna más complejo, más, si se quiere, dificultoso en el manejo del mismo. Pero en la medida en que reconozcamos, admitamos la presencia de ese conflicto, podemos seguramente administrar, controlar. Y el controlar la existencia de un determinado tipo de conflicto implica, chicos, implica, por favor, la posibilidad de reconocer que hay algo que nos está incomodando, que hay algo que nos está afectando. No interesa, ya saben, en el término, por ejemplo, de la relación conyugal, relación sentimental, relación entre los hermanos, padres e hijos, y yo, todo tipo de problemas entre los mismos hermanos. Oigan, hay una disparidad enorme de conflictos. De la misma manera estamos hablando, la probabilidad de conflictos de carácter, por ejemplo, a ver, el conflicto entre moradores de un condominio, referido a la administración de una determinada, digamos, de una determinada propietario o propietaria que esté en la gestión administrativa de ese condominio. ¿Okay? Miren, las partes de una organización, ¿se dan cuenta? Puede ser también, por ejemplo, el trabajador respecto a la patronal. Puede ser, por ejemplo, a ver, la dirección, digamos, 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 la dirección administrativa respecto a la dirección de finanzas. Y así por el estilo. También pueden ser, por ejemplo, ya saben, los clubes deportivos. Muy conocido es el tema, por ejemplo, el conflicto que siempre existe, más allá de una cuestión deportiva, por ejemplo, el tema de club muy emblemático universitario de deporte versus Alianza Lima y así por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay una concatenación enorme de lo que son los conflictos. Muchas veces están presentes y nosotros no somos conscientes de la existencia de ella. Pero en cuanto, repito, percibamos, nos percatemos en qué estado existe ese tipo de conflicto, siempre hay que abordarla. Hay que tener la capacidad, la sagacidad, que en ese momento de estado de latencia, coger, darle forma a cometer y dar el primer paso. No esperar que no, la parte que está involucrada que lo haga, esta persona que lo haga. Oiga, ¿por qué no? Ser los líderes en el manejo de cualquier tipo de conflicto. ¿Por qué esperar que los demás lo hagan? Si nosotros podemos hacerlo. Entonces la tarea es personalísima, ¿verdad? De la misma manera, entonces, chicos,
ese estado inicial de latencia, acuérdense que si nosotros no hemos acometido, no hemos percibido, nos hemos hecho la vista gorda, hemos soslayado, ¿right? Puede iniciarse. La segunda, entonces, la segunda etapa de la dinamicidad del conflicto viene a ser el inicio. ¿Qué implica esto? Que el conflicto se inicia cuando estalla. ¿Ya estalló? ¡Oh, my God! No me di por enterado, no me di por enterada. Claro que estuviste presente, sí estuviste consciente. Lo que pasa es que te hiciste la vista gorda. Es decir, ¿qué implica esto? Que el conflicto se inicia cuando estalla y se manifiesta entre las partes. ¡Wow! Entonces ya hay un desencadenamiento, ya. Por ejemplo, una relación, por ejemplo, de cónyuges. ¡Wow! Ok. Ayer ya no había esa interacción, no había un buenos días, una linda mañana, una llamada, qué sé yo, se iba entrampando la relación conyugal por una u otra dificultad que pudo haberse presentado. Las dudas, las incertidumbres, los espacios de tiempo, ok, manejos de gestión de lo que es una relación, no solamente, oigan, de pareja, sino sobre todo el tema conyugal. El hecho de que ya esté, digamos, en una unidad matrimonial no implica que alguien le diga, ya es un acertijo esto, realmente cada uno que haga lo suyo, ¿no? No, se torna bastante vulnerable. Máxime, si por favor, no sé, no conocen bien, acuérdense que los conflictos están en los lugares menos pensados, y oigan las percepciones, oigan el ámbito cultural, aspectos que van a estar muy, muy relacionados a la presencia de cualquier tipo de conflicto. Ay. Por lo tanto, chicos, esto es pertinente advertir por sentido común, no esperar la crisis, sino en la etapa inicial. Lo que pasa es que a veces nos dejamos ganar por nuestra excesiva autoestima, aparentemente. No, que ella dé el primer paso, no, que él dé el primer paso. Y oigan, van generando, van sumando más conflictos, más, es decir, es como cuando a un fuego, por ejemplo, le vamos adicionando más combustible, más, haciendo de que esto se haga mucho más fuerte la llama. Por lo tanto, muchas veces ya se torna incontrolable. ¿Se dan cuenta? Entonces, por favor, luego viene el tema de la respuesta. ¿De qué manera o cómo podemos responder la presencia de ese conflicto que ya impactó en nosotros? Por ahí, nos explotó en el rostro. ¡Wow! ¿Qué hacemos? Muchas veces, miren las respuestas. Es decir, podemos evadir. Bueno, sí que ella tomó la decisión de solicitar la división de la habitación matrimonial, de lo que nosotros teníamos, algo compartido, hoy cada uno lo tenemos de forma individual. ¡Wow! Estalló, pues ahora, entonces, ¿qué hacemos? Y seguimos en la posición de respuesta, por ejemplo, evadir. Bueno, que haga lo que considere pertinente. El tema es que ella o él tiene que reaccionar, cambiar. Conmigo no va el tema. Oigan, tenemos ese defecto terrible de que es el temperamento, es el carácter, que ella, él cambie. Oigan, nunca hablamos de que para el surgimiento y la presencia de un determinado tipo de conflicto, somos ambos los responsables de una relación de pareja. ¿Por qué es que se produjo la ruptura? ¿Por qué es que se produjo ese conflicto? ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Acaso no estamos desificando la calidad del espacio y tiempo? ¿Cómo hemos podido mantener y sostener la capacidad de comunicación, chicos? El diálogo. No importa, yo tengo un horario pero terrible, dramático. Bueno, trabajo en una institución donde tomo decisiones, estoy timoneando.
en mi condición de ministro de una cartera ministerial. Oh, ray. Eso no implica que te olvides que tienes una familia. Oh, ray. Hay que dosificar sentido común. No nos dejemos capturar por el pretexto de que estamos solamente ocupados. Digan, chicos, siempre debe existir esa conexión de la comunicación. No habrá a lo mejor esa amplitud de la comunicación, pero habrá la dosificación del espacio y tiempo y evitar llegar a este nivel. Cuando yo simplemente decimos, bueno, que resuelva como considere pertinente. Hoy estamos en otro nivel, ¿verdad? Pero otro momento, otra forma de respuesta a ese conflicto, ¿cuál es? Competir. ¿Qué implica competir? ¿Ok? Yo voy a ofrecer lo mejor de lo mejor. ¿Ok? Yo tengo todas las de ganar porque él o ella no va a tener el mismo bagaje de propuesta. Por lo tanto, okay, simplemente yo me siento ganador. En otro momento, seremos. Bien, seremos en qué. Le damos siempre la razón. Well, ok, tienes la razón. No problem. Ok, ya, te doy la razón. Yo soy el gran perdedor. O yo llevo la peor parte. No es tampoco saludable una solución de esa naturaleza. Otra, transigimos o arreglamos conversando. Oigan, esa es la mejor manera de abordar un conflicto. Tomar la decisión, como alguien diría, de coger el toro por las astas. De tal forma que conozcamos, reflexionemos en primer lugar, cómo fue que llegamos a ese momento. ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la dosis de nuestra inactividad, de nuestra comodidad? Y cuando estamos hablando de este análisis, nos estamos refiriendo no solamente a esa relación, digamos, de pareja, chicos. Estamos hablando de todo tipo de conflictos. De la misma manera van a tener la dinamicidad y la respuesta. No hay nada más recomendable que lleguemos a una negociación, a una solución donde tengamos la capacidad de sentarnos, disponer, dosificar nuestro tiempo, nuestra calidad de tiempo y resolver, dialogando, conversando, de tal forma que asumamos compromisos varios. Que mejor aún, si estamos resolviendo un conflicto de carácter conyugal, por ejemplo, acá, hagámoslo, vayamos con una agenda, estamos negociando con nuestra pareja, estamos negociando con nuestros hijos, estamos negociando con nuestros padres, estamos negociando entre hermanos, entre amigos, ¿right? Entre potenciales cónyuges, los novios, los enamorados, sí. Estamos negociando con el gerente de una organización de la cual somos parte. ¿Ah? Por lo tanto, chicos, esa respuesta, acuérdense que nos puede tornar más vulnerables si no sabemos manejar ese conflicto. De lo que era A, puede tornar en AB. AB, CD, y así sucesivamente. Vamos hasta que finalmente se produce lo que nosotros no quisiéramos. ¿Vale? Finalmente, chicos, acá, toda dinámica de conflicto va a tener consecuencias. ¿A qué llamamos consecuencias? Que el conflicto se resuelve acá, es decir, puede desescalar, puede escalar o se estanca. ¿Ok? Desescala, resolvemos. Escala, seguimos realmente con nuestra irresponsabilidad. Estamos abordando sin ningún tipo de disposición de resolución del conflicto. Y luego puede quedarse un estado nuevamente de latencia o de estancamiento. Ustedes saben que dejar un conflicto a ese nivel va a generar seguramente el espacio en el cual puede tornarse más vulnerable, más complejo, más maduro el conflicto. Y las consecuencias ya sabemos cuáles pueden ser. ¿De acuerdo, chicos?
De la misma manera, estamos haciendo una revisión brevísima de la fuente del conflicto, chicos. Hemos dicho que hablar de fuentes del conflicto implica, chicos, la necesidad de aceptar de que hay elementos que van a dar origen a los conflictos. ¿Ah? Hay una gama enorme de percepciones, por ejemplo, respecto a esos elementos o fuentes que dan origen a un determinado tipo de conflicto. Y estas son de las más variables. Por ejemplo, cuando hablamos de fuente de conflicto referido al contenido de la oposición, yo tengo el conflicto porque tú no hablas, tú estás en sentido contrario que yo, hay una fricción, hay un choque, ¿cierto? Por lo tanto, ¿de dónde pueden provenir esos conflictos? ¿Qué fuentes pueden originar esos conflictos? En primer lugar, podemos hablar del tema de recursos. En segundo término, podemos hablar del tema de los hechos. ¿Ah? Hemos hablado, ya dijimos también el ámbito de la relación, ¿ok? Del tema de los valores, las necesidades básicas, la estructura, etc., etc., chicos. Es que hablar de las fuentes del conflicto implica reconocer que son de las más complejas y las mismas que están presentes en forma continua. ¿Okay? Cuando nosotros menos pensamos, porque de pronto nos hemos descuidado o simplemente nos hemos hecho a los desentendidos, ya está ahí el conflicto. Cuando hablamos de una fuente de los hechos, esto implica, chicos, las percepciones distintas de la realidad en tu mismo hecho. Lo que sucedió para ti es distinto para mí. Por ejemplo, acá, un conflicto tan común, tan sencillo aparentemente. O acabamos de recibir los recibos del consumo de energía eléctrica. Si el monto promedio hasta ayer era, por ejemplo, de 200 soles, ¡oh, surprise! De pronto se tornó esto en 550 soles. ¡Wow! No, eso lo resuelves tú. No, lo resuelves tú. No, son los hijos, son aquellos fulanos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Un solo hecho que puede generar la necesidad de poder sentarnos, comunicar y abordar este conflicto, porque ya es un conflicto vinculado ¿a qué aspecto, chicos? A las necesidades básicas. ¿Okay? Por lo tanto, relacionado también con el tema de la economía. Entonces, miren, por ejemplo, el cónyuge dijo, no, es problema tuyo. Por esto que no. Ella dice, no, es tu irresponsabilidad. Por no, se dan cuenta, hay un entrampamiento, hay un disloque de puntos de vista, percepciones totalmente dispares. Pero no están abordando en la medida en que las partes dentro de este, digamos, reflejo del denominado recibo de consumo de energía, están los hijos, están algunos allegados, está el uso, digamos, de diferentes, digamos, artefactos, equipos, etc., etc. Es cuestión de dosificar nuestro tiempo para analizar y evitar este conflicto. Lo que sucedió para ti es distinto para mí. Es eso. Por ejemplo, mientras que para Pedro el problema es la filtración del agua en su departamento, para Juan es injusto el reclamo, porque ese edificio es antiguo y debió repararlo cuando lo alquiló. ¿Okay? Está deteriorando su propiedad. Miren, distintas percepciones, pero el conflicto ya está.
repito, muchos evadimos. Es casi una actitud común. Es el primer impacto. Pero luego debería de venir esa segunda reacción de reflejo, digamos, de la necesidad de análisis y luego una reacción de acometer, de afrontar ese conflicto y resolver antes de que esto estalle un otro de mayor complejidad. Abandonos, frustraciones, salidas, qué sé yo. Bueno, ese es el tema, chicos, de un determinado tipo de conflicto cuyo origen está en los hechos. Otra fuente del conflicto, chicos, está referida a los recursos. ¿Esto qué es? Que los recursos pueden ser, por ejemplo, por un lado, tangibles. ¿Qué implica lo tangible? Algo visible, algo que nosotros vamos a palmar, vamos a coger y vemos, observamos, qué sé yo. Estos son los denominados bienes. ¿Ah? Bienes, caramba. Por ejemplo, digamos, un vehículo, una propiedad, digamos, una casa, etc., etc. Espacio, right. Espacio físico, geográfico, qué sé yo, dinero, territorio, tangible. Pero hay otro, recursos intangibles, la sed de poder, ¿okay? La sed de ese deseo del estatus, vender imagen, ¿okay? Estás vendiendo algo que realmente no tienes. ¿Cuál es tu poder económico para propender a llevar ese atavío, esos vehículos? ¿Qué es lo que pretendes? Quiero generar acá un estatus, porque únicamente eso puede propender a que logre capturar el poder que estoy a la búsqueda. No interesa cómo, pero quiero allá. ¿Cierto? Ya. Los conflictos surgen por escasez, posesión y control de los recursos. ¿Se dan cuenta? En el caso, por ejemplo, de esta figura, la imagen y el estatus provocó un conflicto entre los gerentes de la transnacional en la sustentación del presupuesto anual, buscando anular la participación de cada uno para sobresalir ante el gerente general que había llegado de Suecia. La misión, señores. No me interesa si paso por tu cadáver. El objetivo es que llego, digamos, a hacerme notar que tú, si hasta ayer eras la parte más visible, hoy no lo vas a tener. ¿Okay? Puede ser normal, es natural, las aspiraciones, chicos. Todos queremos realmente escalar, probablemente fruto de nuestra capacitación, de nuestra preparación y de nuestros retos en el ejercicio de nuestras carreras, de nuestras empresas, etc., etc., de una manera natural, normal, sin, oigan, claudicar valores, sin negociar aspectos que nos tornan vulnerables con el denominado ámbito de la corrupción. Que tu sed de poder no te gane, porque realmente tú eres parte de la sociedad, pero sobre todo eres parte de todo un conglomerado familiar. Es muy evidente, por ejemplo, cuando de la noche a la mañana evidencia signos de exteriores de riqueza. ¿Cómo lo hizo? Oh. Y de pronto esa, por ejemplo, miren, si tenemos en el lado lateral derecho, por ejemplo, a unas familias, bien, cuyos pequeños hijos ven que nosotros vamos sorpresivamente o de la noche a la mañana tenemos un edificio de 5 pisos. Y ellos que son dos profesionales, educadores, catedráticos, qué sé yo, que tienen dos hijos, bien, en el día a día van luchando para darse espacios, posibilidades, qué sé yo, van timoneando sus necesidades, etc. Pero tienen un niño, una criatura que, por ejemplo, está en un promedio de 8 o 9 años. El otro jovencito tiene más o menos 12 años. Estos chicos siempre van a estar evaluando en un determinado momento de la reunión, por ejemplo, de los alimentos. Uno de ellos plantea, papi, mami,
¿Por qué es que ustedes trabajan día a día y nosotros no mejoramos en nuestra casa? Igualito estamos, ¿ok? No cambiamos de vehículo, no están ya, están bastante vetusto nuestro vehículo, pero estamos ahí. Mientras que acá, a 2 puertas prácticamente, tenemos a Juanito Pérez. Juanito Pérez, cuyos hijos no hacen ninguna carrera. Ellos, en realidad, sí, de la noche a la mañana ya tienen el edificio allá. Los vehículos de último modelo. ¿Cómo lo hicieron? Yo quiero ser como ellos. Miren ese modelo. ¿Se dan cuenta, chicos? Por lo tanto, las posibilidades de manejar ese tipo de expectativas, digamos, recursos tangibles e intangibles, es menester saber fundamental. En cuanto y en tanto las personas que a veces dependen de nosotros pueden propender a capturar ese tipo de esquemas, ese tipo de modelos de ¿acá? Lanzar en forma muy rápida, a pasos agigantados, sin que exista de por medio algún patrimonio de los antecesores que pueden justificar esos pasos agigantados de crecimiento. Por lo tanto, miren, es otro tipo de conflicto. Está presente y hoy sobre todo está de moda, ¿verdad? Valores, otra fuente de conflicto. Hablar, chicos, de los valores implica, por ejemplo, el sistema de creencias que empleamos para dar sentido a la vida. Lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Escala de valores. El conflicto se basa en la lógica que sostiene cada parte sobre cómo deberían ser las cosas. En mi punto de vista, es tu punto de vista, pero aprendamos a sintonizar en algo que realmente pueda propender a la homogeneización, porque ya somos parte de una familia. Somos un matrimonio que estamos iniciando realmente nuestra proyección, nuestra perspectiva a futuro. En tanto y en cuanto sepamos manejar con la dosis tuya, dosis mía, realmente esto podemos impulsar. Y si nos sentamos en la mesa y abordamos, evaluamos, hay algo que realmente podemos rescatar lo tuyo y lo mío, y si simplemente lo mío no vale, entonces hay que admitir, evaluar para una proyección ya en conjunto, equipo. Marco dice, por ejemplo, la libertad en las mujeres se encuentra sometida al marido cuando se casa. Por eso debe pedir permiso a su esposo para trabajar y para salir a reuniones que se den más allá de las 6 de la tarde. ¿Se dan cuenta? Esa es la posición de Marco. Todavía con una mentalidad cuyos valores son de ayer, pero está ahí en esa posición. En tanto que Marta dice, tengo que trabajar, porque para eso me educaron mis padres. Y mi trabajo culmina cuando lo decida el jefe, no él. Además de novios, nunca dijo esas cosas. Y no le dije que era una mujer, y yo le dije que era una mujer moderna. Son dos aspectos, chicos, que generan, ojo, conflicto por el tema de los valores. Y falta, en realidad, comunicación, diálogo. Y es que para dar un paso, para una decisión de la naturaleza conyugal, considero que todos tenemos que aprender a sentarnos sobre la mesa y sincerar, poner, como alguien diría, las cartas sobre la mesa. Porque es un proyecto para el resto de la vida de dos personas. Dos personas que traen consigo valores, educación, ¿okay? Cultura, ¿okay? Formación, preparación,
entorno, los mismos que van a estar presentes en el accionar de nuestras vidas. Alguien diría, no, pero nosotros nos casamos tú y yo y punto, no. Es una integración de familias, es la compatibilización de familias. ¿All right? Y eso no debemos dejar de lado. Siempre tenemos que analizar, evaluar, proyectar cómo quisiéramos, qué aspecto debería de negociarse, dialogar en el mejor de los términos. Porque ahí es un proyecto de vida en conjunto. No llegar a estos niveles. Claro, chicos. Otra fuente son las denominadas necesidades básicas. ¿Qué implican las necesidades básicas? Lo que permite pleno desarrollo de la persona. Alimento, vestido, vivienda, reconocimiento, seguridad. Y acá falta el tema de la recreación, chicos. No todo es, oigan, una autoexplotación per se, en el mejor de los casos. Es también darnos el espacio de la recreación. No todo es trabajar, all right, pero es normal, es natural. Hablemos del ciclo de vida del ser humano comparado con los ciclos de producción. Si hacemos una especie de símil, bien, todo proceso de producción también tiene realmente etapas en las cuales uno aprende a reemprender, a manejar, a dosificar, a administrar mejores tal vez aditamentos, insumos, recursos, etc., etc. Hablar de recursos no solamente es el accionar. Buenas tardes o buenos días, perdón. A ver, amigos, a veces hay interrupciones de esta naturaleza, bueno, la misma que no debería de darse. Por favor, si ustedes tienen un lapicero, quisiera, por favor, si se produjera alguna dificultad en la conexión con el sistema, por favor, quisiera que tengan la gentileza de llamar de inmediato al área de soporte técnico de esta organización, a cargo del señor Abel Rojas. Por favor, su número de celular es el siguiente, chicos. 966-521-111, vale decir 111. Repito, 966-521-111. De tal manera que, por favor, evitemos este tipo de interrupciones. Estamos negociando, por favor. Gracias. Vamos a continuar, por favor. Estamos hablando de que otra fuente de los conflictos vienen a ser las necesidades básicas. Es que las necesidades básicas, chicos, están relacionados a todos aquellos, digamos, requerimientos que la misma sobrevivencia el ser humano lo va a necesitar. Claro, esta se tornará seguramente más sofisticado, más exigible en cuanto a cantidad y calidad se refiere
en cuanto y en tanto vayamos, acaso, escalando de posición económica. Y esto va a implicar, por ejemplo, el escalar en la posición social. Entonces esto ya va trascendiendo a otro tipo de escenarios, por ejemplo, las interacciones sociales, deportivas, religiosas, es decir, se apertura más panorámicamente el contexto, el escenario. Por lo tanto, entonces, chicos, nosotros como seres humanos tenemos que estar a la expectativa de que, cierto que queremos dosificar la atención de cada una de estas necesidades, prioritarias sí, porque en primer término, el ser humano necesita para su sobrevivencia la alimentación, el vestido, señores. Ya no estamos en la jungla, ¿verdad? Ayer, otrora, tal vez, quizás, bueno, el tema de la vivienda. Todos, por el criterio de la pertenencia, por ejemplo, de la posesión de una propiedad, ¿okay? De cualquier naturaleza, inmueble o mueble, qué sé yo. Reconocimiento. Oigan, chicos, este tema del reconocimiento, todos los seres humanos vivimos en base a esos pequeños reconocimientos, pequeños detalles, que ayer cuando éramos novios, caramba, solías darme unas llamadas tan especiales que simplemente me nutrían, me estimulaban. Hoy te olvidaste. Llegamos a un estado de una relación monótona. ¿Percibiste? ¿Advertiste? Ah, hasta ello genera un conflicto, chicos. ¿Por qué no saber resaltar, por ejemplo? Es el día del abogado. Es el día del economista. Es el día del contador. Es el día del psicólogo, etc. Seas tú el primero o la primera en, no sé, coger el celular, coger el teléfono, y si acaso no podías llamarlo, que es más sencillo, envíale un mensaje. Reconocimiento. Es que sustentaste la tesis como magíster, ya eres magíster, resalta, reconócele, dale ese acto interno, sí, pero que para esa persona tiene un efecto impactante, estimulante, reconocimiento. No lo pases por alto, no lo ignores, no lo soslayes. Tú, que estés, por ejemplo, en la administración de recursos humanos, idem. Si X, Y, Z persona logró alguna expectativa en grados académicos, resáltalo. Resalta porque esa dosis de esfuerzo se traduce hoy en viable. Y darle la oportunidad de ese reconocimiento resolutivo tal vez, o acaso de propensión de que la persona puede recategorizarse, porque tiene otro escenario de formación, de preparación. Reconocimiento, chicos. Reconocimiento del padre a los hijos, al hijo que logró, oigan, ser parte del quinto superior de su promoción. Logró, carambas, un reconocimiento en él, en la institución académica de la cual es parte, de un logro, por ejemplo, acaso deportivo, acaso ámbito de lo que es el manejo del temario, por ejemplo, de poemas, ¿sí? De la oratoria, aspectos que muchas veces pasamos por inadvertido. Y ese niño, ese joven que fue reconocido en las instituciones, en lugares fuera del ámbito familiar, siente una frustración, porque en el lugar donde están sus progenitores, ellos que deberían de resaltar ese pequeño detalle, que para él es enorme, gigante, simplemente lo ignoran o pasan por alto porque solamente se traduce a él en la dosificación económica.
que implica secuelas de conflicto a futuro. ¿Right? Es que los seres humanos, repito, vivimos en base a esos pequeños detalles. No lo olvidemos. Tema de seguridad, obviamente. Previsión, chicos. Parte de las necesidades básicas. Por lo tanto, entonces, las necesidades básicas del ser humano son fuente diaria del conflicto. Tienen que ver con su ser que involucra y decide su desarrollo como persona y ser social. ¿Qué chicos? Oh my God. ¿Estás? Acá. Otra fuente de los conflictos está referida a la relación, chicos. ¿Qué implica esto? Nace de la interacción entre las partes, la cual se desgasta o daña cuando se producen emociones negativas, acrecentada por estereotipos y comunicación escasa o falsa. ¿Esto qué implica, chicos? Por ejemplo, si nos vamos al ámbito laboral, el estilo de las interacciones y las maneras de relacionarnos, chicos, va a ser el escenario donde puede acrecentar, por ejemplo, emociones negativas. Generan conflicto, por ejemplo, acá, entre parejas, entre padres e hijos, familias, amigos, en el ámbito laboral, escolar, deportivo, ya saben, recreacional, etcétera, etcétera. El tema es que, definitivamente, esta fuente de relación, oigan, puede ser inclusive acrecentada cuando hacemos una reacción estereotipada, por ejemplo, de los padres respecto a los hijos. Oye, ¿viste que el hijo del vecino, de tu tío, qué sé yo, cómo es que está escalando muy bien? Está en los primeros lugares. ¿Y qué pasó contigo? Tiene las mismas oportunidades económicas. Estás en la mejor de las universidades y te estás rezagando, te estás quedando. Qué cosa tan errada, señores. Están ustedes estereotipando a su hijo, a sus hijos. De la misma manera, por ejemplo, cuando nosotros en un ámbito laboral hacemos la misma connotación, cuando realmente deberíamos de aprender, chicos, a admitir que cada ser humano tenemos diferentes formas de percepción, diferentes formas de acometer en el paso a paso, en el día a día. ¿Right? Resaltar más bien esos hechos. Valdría la pena tal vez quizás una manera muy sutil. ¿En qué vamos? ¿Cómo está esto? Me gustaría que estamos en una sobremesa. Aprendamos, padres e hijos, a conectarnos entre hermanos, las famosas reuniones, luego de las, por ejemplo, de los alimentos, buscar hasta fines de semana, la interacción evaluativa, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás tú, Juanito? ¿Cómo estás tú, Mari? ¿Qué sé yo? ¿Cómo estás tú, mi amado esposo, mi amada esposa? ¿Qué sé yo? Antes de estereotipar, antes de minimizar, antes de, digamos, emplazar negativamente a nuestro entorno. Porque esa fuente de las relaciones pueden generar conflictos de la más alta gama. ¿Está claro, chicos? Otra fuente de los conflictos viene a ser la estructura. ¿Qué implica esto, chicos? Que la disposición y orden de las partes dentro de un todo muchas veces están configuradas por jerarquías, por el ámbito geográfico,
niveles sociales, etc. Estas estructuras marcan las interrelaciones, fomentando desigualdades y tratos diferenciados que generan conflictos. Por ejemplo, nada más, chicos, cuando hablamos de la estructura, tenemos a veces el defecto en los hogares, ¿okay? Darle demasiada preeminencia, a ver, al hijo mayor, a la hija mayor, a la primogénita, al primogénito. Toda la dosificación prioritaria es mi, okay, es el reflejo al primero o la primera. Estamos fomentando con ese trato la desigualdad, un trato diferencial que de pronto puede generar conflictos en el resto de nuestros hijos o de las partes que interactúan en nuestros hogares. Por ejemplo, acá, chicos, en la empresa T, los empleados nuevos protestaron por las diferencias de trato con el personal que tenía más de 2 años de trabajo en la empresa, a quienes se les consideraba empleados antiguos. A ellos se les concedía permiso para el día del cumpleaños y no los hacían trabajar sábados. Oigan, entonces, como verán, tiene que haber criterios de tal manera que sepamos dosificar, administrar, que esas expectativas, que el trato, digamos, laboral, no puede tener una connotación estereotipada ya. También la estructura, ¿right? Puede tener aspiraciones jerárquicas. ¿Por qué no? En el ámbito geográfico, niveles sociales, todo es atendible. Pero en tanto y en cuanto no sepas dosificar, no sepas manejar con un criterio que evite conflictos internos, esto se te puede ir de las manos y pueden, ya saben, estallarnos conflictos cuando de pronto, oh surprise, el tercer hijo, ¿right? Que se sintió tan discriminado porque toda la dosificación de atención prioritario fue para la primogénita. Esta persona, este jovencito de 16 años, se sintió tan excluido en cuanto a atenciones. Él esperaba que tomó la decisión de simplemente tomar la decisión, repito, de abandonar la casa paterna y haber negociado previamente con la abuela materna. Porque en el lugar lo trataron bien. Pedir en todo el asidero. Y cuando realmente queremos reaccionar es bastante tarde muchas veces. Hemos generado una especie de resentimiento profundo. Falta de sentido común. Administrar, chicos, los diferentes tipos de conflictos, oigan, es también sagacidad, sentido común. No ir para resolver un determinado tipo de conflicto con los pies levantados, propendiendo a decir que nosotros tenemos la verdad, somos los dueños de la verdad. En algún momento tenemos que aprender a pisar terreno y admitir que por eso somos humanos, raciocinamos y tenemos sentido común, tenemos sentimientos. Y los que de alguna manera dependen de nosotros también lo tienen. Por lo tanto, evitemos que ese tipo de actitudes puedan generarnos conflictos de una magnitud imprevisible. Chicos, hemos hablado de todo lo que son las fuentes del conflicto. ¿Ya? En este momento, me va a agradar, por favor, creo que con ustedes no hemos visualizado un vídeo. A ver, quiero ver si acaso. No. Ok. Entonces, ya. Estamos casi, ok, ya. Estamos bien. Chicos, por favor, ustedes han visualizado un vídeo el día domingo. Por favor, hemos conformado bonitos equipos de trabajo.
Voy a de inmediato invitar al grupo 1, por favor, para que la persona que esté presente, siendo parte integrante del equipo, se haga presente y pueda compartir el punto de vista que lograron luego de la visualización del vídeo. ¿De acuerdo, chicos? Y compartir con nosotros, por ejemplo, porque sé que todos esos trabajos, un extracto de 2 páginas promedio, dijimos, por favor, lo pueden presentar, ya saben, en diapositivas, o acaso lo pueden presentar, por ejemplo, simplemente en un cuadro sinóptico, un resumen como quieran. Pero dijimos de que dentro de los componentes del grupo designaban a una persona que lo representaba y hacía, digamos, partícipe del punto de vista que refleje el consenso de los integrantes del grupo. Hay unos grupos que están constituidos por 3 miembros, otros están constituidos por 2. Pero finalmente, chicos, quienes de alguna manera estuvieron ausentes en la visualización de ese vídeo y no pudieron hacerlo, ya vamos a ver la mejor manera de resolver ese impasse, ¿de acuerdo? Así que, por favor, no se preocupen los que aún no lo hicieron. No problem. All right. Ok, chicos, entonces, por favor, invitamos al grupo 1 para que pueda compartir con nosotros ese punto de vista del vídeo. Adelante, por favor, grupo 1. Doctora, buenos días. Compañeros, también Hola, buenos días. ¿cómo está? ¿Qué tal? Jesús, bienvenido. ¿Qué tal? Sí, doctora. Bueno, nuestro grupo está conformado por Cristian García Espinosa, Así Jerry es, Ruth Guamaní Campos y, bueno, quien les habla, Jesús Sánchez. así es. Eh, Habíamos preparado también unas diapositivas. ¿Puedo Claro que compartir sí, pantalla? Jesús. Sí. Comparta, querido. Claro Genial, que sí. gracias. A ver, vamos a pedir a nuestro amigo soporte técnico, si acaso es pertinente, le dé el apoyo necesario para poder viabilizar ese vídeo o esa diapositiva, por favor. O lo puede hacer directamente, ¿verdad, Jesús? Sí, creo que sí, creo que sí. Un Ok, querido. segundo. Entonces, adelante, tenga la bondad. Ok. Mientras tanto, por favor, Arias Pérez Zulín. ¿Se encuentra Arias Pérez Zulín? Doctora, buenos días. Sí, presente. Hola, vamos, adelante, por favor, adelante, bienvenida. Ayuque Jora Julio, Ayuque Jora Julio, Ayuque nos encuentra. Valdeón Aniel, Valdeón Aniel, Valdeón Marcelo José, Gutarra Filberto Jesús, Gutarra Filberto Jesús. Buenos días, doctora, presente. Bienvenido, Jesús, un abrazo. Gracias, gracias. Josefina Gutiérrez Sarrín. Josefina. Presente, niña. Hola, querida. Bienvenida, buenos días. Yeri Guamaní Campos. Yeri Guamaní. Presente, doctora. Hola, Presente, ¿cómo doctora. estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Edward Huarca Frisancho. Edward Huarca. Edward. ¿Cómo está Edward? What happened? No contesta Edward. Ok. Samuel Landa Blanco. Samuel Landa Blanco. Carlos Urbano Catayama, por favor, su audio. Carlos Urbano, su audio, querido. Carlos, no le ese audio, querido. Cierre su audio, por favor, porque se está acoplando. Cierre su audio, querido. Carlos Urbano. Presente, doctora. Buenos días. Cierre, querido, ¿cómo está? Cierre su audio, tenga la bondad. Se está acoplando mucho. Ok, gracias. Bien. Orihuela Guaita, Midori. Orihuela Guaita, Midori.
Paul Paguacho Marzano, Manuel Palomino Rodríguez, Manuel Palomino, Lisbeth Rivero Cerrón. Presente, Lisbeth doctora. Cerrón. Presente, Hola, nena, ¿cómo doctora. estás? Buenos días. Bienvenida, nena. Araceli Rivero Rojas. Presente, Araceli doctora. Buenos Rivero. días. Hola, ¿cómo está Araceli, querida? Un abrazo, nena. Jesús Sánchez Hinojosa. ¿Cómo está, Jesús? Sí, doctora, buenos días. Un placer. Jan Santana. Jan. Nancy Solórzano. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está, Nancita? Liliana Zulca. Oh my God. Luz Torres de la Cruz. Presente, doctora, buenos días. Hola. Hola, Luz, ¿qué tal? Un abrazo, querida, bienvenida, bienvenida. Por favor, hay que convocar a Yuque Jora, Julio Rosales. Luz, por favor. Sí, doctora, muchas gracias. Encantada, ok. Godofredo Iván Urquizo. ¿50? No. Rocío Vilches Ramos. Natalie Churibilca. Buenos días, doctora. Presente. Hola, ¿cómo está, Nati? Bienvenida. Jimmy Zabaleta. Presente, Miss. Zabaleta. Presente, Hola, Miss. Jimmy. ¿Cómo estás, querido? Miss, ¿qué grupo soy? Estamos todavía evaluando la presencia, luego te comunico, por favor. Ya, Miss. Ok. Jorge Moisés Cajaguaringa Soto. No. Kelly Kimberlin Minaya. Yasmina Torresín Tarrillo. Adriana Cherezada Estrada. Carlos Ricardo Urbano. Carlos Ricardo, ¿cómo está? Presente, doctora, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Carlitos? Cristian García Espinosa. Presente, doctora. Muy buenos días. Bienvenido, Cristian, ¿cómo está? ¿Qué tal? Maximiliano Octavio Ciña Espinosa. Jessica Leila Tapia. Buenos Hola. días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jessica? Bienvenida. Dulcinea Jocelina Dueñas. Buenos días, doctora, presente. Hola, ¿cómo estás, Dulcinea? ¿Qué tal? Un abrazo, nena. Hansen Emerson Carranza. Doctora, buenos días. Presente, doctora. Linda mañana, Emerson, bienvenido. Gracias, doctora. Javier Arturo López Alvarado. Miguel Ángel López Roldán. Juan Raúl Durán Julca. ¿No? Marilia Solange Chavarri. Diego Alvarado Díaz Morales. ¿Se encuentra? Ok, chicos. Wow. Entonces, aparte de ustedes, recién estamos en realidad involucrándolos al grupo. Todavía hubo algún tipo de, digamos, de disquisición ajena seguramente a la voluntad de ustedes, porque ahora ya saben que de acuerdo a las formalidades ya están en este grupo, curso 34 de conciliación extrajudicial. Bienvenidos a todos ustedes.
Y por favor, ahora sí, mil dispenses, querido Jesús, hemos tenido que vernos en la obligación de poder interrumpir tu presentación. Adelante, Jesús, por favor. Gracias, doctora, no hay problema. Encantada. ¿Empezamos, querido? Sí. Ahora. Bueno, ¿me escucha, doctora, compañero? Adelante, querido. Todos lo escuchan, ¿verdad? Okay. Sí, ¿verdad? Doctora. Gracias. Okay, gracias. Bueno, el tema en cuestión es la oportunidad en el conflicto. Los integrantes son Cristian García Espinosa, Jerry Ruth Guamani Campos y, bueno, quien les habla, Jesús Sánchez. La oportunidad del conflicto es desarrollada por el doctor Enrique Llanos, en el cual evidencia que las personas vivas, por así decirlo, son las que van a desarrollar estos conflictos y los cuales a través de estos van a poder desarrollarse positivamente o negativamente para así subsistir. Él establecía un criterio de que si el ser humano no logra desarrollarse a través de estos conflictos de manera positiva o negativa, o bien podrá morir en el intento o sabrá evolucionar. Bueno, él dice que el conflicto posee 3 elementos, que son, en primer lugar, el vínculo, el problema y la música. Veamos cada uno de ellos. El vínculo entiéndase como algo material que me obliga a relacionarme con alguien. Y al momento de querer desvincularme, por así decirlo, generaría un percance en ellos. Como ejemplo, vemos los ya mencionados al matrimonio, en el cual el romper ese vínculo no sería del todo completo, porque si se llega a tener hijos, se daría la figura de la tendencia compartida y algunos otros. También vemos los puestos de trabajo como una cooperativa o tal vez una junta de propietarios, vínculos algo más laborales. En segundo punto tenemos el problema, el cual no es algo que exista, sino que un problema es básicamente una creación mental de los seres humanos, ya que el cerebro, al tratar de cerrar brechas, genera una especie de ansiedad, porque es una máquina de resolver cosas, e intenta abordar el tema y encuentra una solución que suele ser afirmativa para nosotros, pero engañosa en algún otro sentido. La comunicación simultánea de las emociones. Esta se va a dividir en 2 cuestiones, que son el qué y el cómo. El qué, que aborda básicamente el problema, que trata de encontrar una causa, un motivo, y también suele hablar de la solución. Pero lo importante, creo yo, es el cómo, porque Enrique hace una injerencia en el tubo de los problemas. Es decir, de que si ese tubo se encuentra lleno de suciedad o mugre, no hará que la comunicación sea fluida o sea de una manera sana y genere un bienestar entre esas 2 personas. Eso es lo que básicamente transmite el cómo yo siento, por la manera en cómo se expresa mi cuerpo, con mis gestos, y lo que deduce de lo que yo siento de ti, suele manejarse y se denomina simetría. Los 3 tipos de dimensiones del conflicto: el vínculo, que responde a la pregunta del por qué; el problema, el qué; y la música con el cómo. El vínculo sería la parte material, la parte tangible que nos obliga a tener un determinado tipo de situación.
por lo que sería el porqué. Mientras que el problema de la dimensión mental del conflicto tiene que ver con la manera de interpretar la realidad y también con los juicios y prejuicios que yo hago que siempre son incompletos porque se llevará a cabo bajo las perspectivas que tengo por el problema llegando a ser el qué, porque es aquello de lo que hablamos cuando hay conflicto. Y la música sería la parte emocional. ¿Cómo atacar el conflicto? Enrique Llanos nos mencionaba unos pasos de cómo poder atacar el conflicto, ¿no? Que es solucionar. Y él enfatizaba en que si atacamos el conflicto desde el problema, lo que ocasionaremos es perpetuar el conflicto, hacer de que ésta se haga más grande, se mantenga y pueda generar otros más conflictos. También podemos atacar el conflicto sin tener en cuenta la música, por lo que se encontrará sería el dolor. Muchas veces ocurre que ese dolor viene seguido de una época de paz, que es una época cariñosa. Evidenciamos que el conflicto se ha ido, sin embargo, con el pasar de los días, años, meses, estos se verán renacidos de nuevo, pero tal vez con otra persona o en otra situación. Y bueno, no, es la última parte de las conclusiones de las que hemos llegado como grupo y que básicamente uno mismo, porque parte de la valentía que tenemos para aprender a reconocer errores y generalmente saber pedir perdón. Enrique Llanos nos decía de que una parte de poder solucionar estas cuestiones del qué y el cómo es a través de la música. Y usted hacía un énfasis también, doctora, en la clase, de que no por dar el primer paso somos menos. Al dar el primer paso estamos evidenciando una madurez y esa madurez se ve reflejada en nuestras emociones. Y eso a largo plazo nos traerá un bienestar más completo. Eso sería todo. Ok, querido. Bien, bien. Chicos, un fuerte aplauso, por favor, para Jesús. Muy bien, querido. Bien. A ver, ¿tiene algo que acotar, mi querida Jerry Ruth? ¿Qué dice Jerry? ¿Algo que complementar? Sí, profesora. Por ejemplo, yo he notado en mis conclusiones finales, he notado 8 puntos básicos. Como dijo mi compañero, y es lo que dijo el autor, que donde hay vida siempre va a haber conflicto. Porque si todas las personas tenemos distintas perspectivas de ver las cosas, entonces siempre vamos a, como se dice, discrepar con las ideas de los demás. Y de una manera u otra vamos a generar un conflicto. Ahora, ese sería el punto 1. En el punto 2, que es donde dice que donde hay conflicto, tiene 3 elementos, lo cual sería el vínculo, que podría ser el que es normalmente relacionado con un elemento material. En la música sería el cómo, también que se relaciona con un elemento emocional, y el problema, que es el qué, que lo relaciono con el problema mental. Y el tercer punto, que la oportunidad siempre está en la música. Claro que aunque no siempre es la solución del problema. Ahora, en el punto 4, que existen 3 pasos para resolverlo, que es dejar de echar porquería, como se dice, al tubo, porque siempre se va a ensuciar, como lo dijo, no va a haber una buena fluidez, no va a pasar bien, como se dice, el conducto, por ejemplo, del agua, siempre va a haber malas interpretaciones, y en otro, que sería limpiar la porquería, que no siempre uno debe esperar que una persona, como se dice, tome la iniciativa de pedir disculpas o de reconocer errores. Al hacerlo uno mismo, al contrario, estamos fortaleciéndonos y estamos evolucionando como personas. Otro que dice que tu peor enemigo es el gurú. Yo no entiendo por qué muchas personas buscamos como se dice, una enseñanza espiritual para que nos pueda sacar el lado positivo de nosotros, si nosotros como personas podemos analizarnos y saber qué estamos errando en nuestra forma de ser y en nuestro modo de pensar. Eso sería todo, profesor.
Eso sería todo, doctora. Doctora, ¿me escucha? Sí, querida, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bien, bien. Por lo tanto, por favor, yo creo que la presentación de ustedes está concordando, está dosificando y está adicionando las percepciones respecto a todo lo abordado en el vídeo. Está muy bien, Yeri. Felicitaciones. Voto aplauso también para Yeri, chicos. Ok. Ahora, por favor, ¿alguna adicional de parte de Cristian García? ¿Qué dice Cristian? Sí, doctora, muy buenos días. Se me logra escuchar, es que estoy en la calle. No importa, eso no es impedimento. Bueno, resumiendo prácticamente todo lo que dijo el doctor, el proceso del conflicto nos da una oportunidad de resolver problemas, pero con una óptica, diría yo, compartida, ¿no? Tomando en cuenta opinión del resto para elaborar una solución. Porque de esta manera logramos el bienestar de cada uno de nosotros sin llegar a la violencia, cosa a la cual no se quiere llegar. Porque hay que recordar y hay que tener en cuenta algo. Si queremos que nuestra sociedad esté bien, nosotros también nos tenemos que estar. Así de sencillo. No hay que redondear más y bueno, el conflicto siempre va a ser parte de nuestra vida, es inherente y no vamos a poder evitarlo nunca. Sin embargo, para eso está la palabra, para desde luego hablar y solucionar nuestros conflictos. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Bien, muy bien la percepción, Cristian. Felicitaciones, ok. Voto aplauso para Cristian, chicos. Bien, qué bueno. Las felicitaciones al equipo, Jesús, Yeri, Cristian. Chicos, este es el grupo 1. Es la percepción del grupo 1 respecto a la visualización del vídeo. Por favor, el grupo 2, chicos, o el grupo que esté presente, porque acá no se trata la presencia o no. A ver, grupo 2. Sí, doctora, presente. Buenos días, doctora. ¿Cómo está, querida Lisette? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, doctora. Adelante usted. ¿Quiénes son los integrantes de este grupo, querida? Está integrado por el compañero Manuel Palomino Rodríguez y mi Estoy persona, presente. doctora. Ok, perfecto. Rivero Cerrón Lisbeth, mi persona también, doctora. Por Claro, dos integrantes. ¿Quién más? ¿Solamente son 2? Sí, doctora, 2 integrantes. Encantada, de acuerdo, de acuerdo. Adelante entonces esa dupla. ¿Quién presenta, querida Lisbeth? Ahorita lo presento, doctora. Lo voy a compartir, por favor. Bienvenida, bienvenida, por favor. Y luego prepárese, Manuelito, para que pueda complementar. ¿Ok? Así es, doctora, gracias. Perfecto, querido, formidable. Adelante, Lisbeth. A ver, estoy intentando compartir, doctora. Solo que no estoy. No hay problema. A mi compañero Manuel, ¿lo podía compartir, doctora, por favor? Como ahorita estoy con el celular, se me hizo un poquito complicado. A ver, querido Manuel, ¿podría compartir la presentación del extracto que ustedes quieren compartir con el equipo? Sí, estoy intentando ahorita, doctora. A ver, querido, adelante, por favor. Caso contrario, vamos a pedir también, por favor, que le dé la mano. Ah, sí, ya está bien, está muy bien. De acuerdo. Ok. Bien. No. Abelito, una mano ahí, por favor. No sé si se ve la presentación, doctora. No, a ver, no está claro. Alright, ok, ya. Lo voy detallando, doctora. Bien, querido. ¿Cómo tenemos? Ya, doctora. Bien, lo que el video nos explica es que el tema en sí del conflicto es un tema trascendente, ya que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener un conflicto, ¿no? Y esto es algo inevitable. Entonces,
Ante ese conflicto tenemos que buscar una solución, ¿no? Tenemos que ser capaces de solucionar positivamente. Sin embargo, si no fuese así, pues nos quedaríamos estancados, ¿no? Ya sea en un área de desarrollo personal, ya sea en un área de desarrollo profesional. Entonces, es por eso que es un tema trascendente para nosotros como individuos, ¿no? También es muy trascendente a nivel social, teniendo en cuenta cómo está evolucionando el mundo hoy en día. Hasta allí, pues, ¿no? Como una introducción. Ahora también nos explican la oportunidad del conflicto. El conflicto como un problema de comunicación. El conflicto desde un punto de vista de la comunicación. También nos decía Eric Jadot, donde hay vida, hay conflicto, ¿no? Esto era el mensaje que nos dio a conocer Eric Jadot. Efectivamente, ¿no? Es decir, que de un conflicto no nos vamos a poder escapar. Ya el conflicto se podría decir que está en todas partes. Es por esa razón, pues, ¿no? El mensaje que mientras haya vida, hay conflicto. El conflicto en sí, pues, también es el mecanismo que la vida tiene para evolucionar a los seres vivos. Y también nos mencionaban 3 elementos muy esenciales del conflicto, que vendría a ser el vínculo, el problema y la música. El vínculo es porque inicia todo, ¿no? Sin embargo, nos hacía acá un hincapié donde un vínculo en sí mismo no genera un conflicto. El segundo elemento esencial, pues nos mencionaba que es el problema, ¿no? Que esto va a ser una creación mental de los seres humanos, es decir, ¿no? Una concepción mental distinta entre uno con otro, ¿no? Que tienen vínculo. Y tenemos intereses diferentes, percepciones diferentes, y ahí es donde no se entienden, ¿no? Entonces, eso genera un problema. Pero, sin embargo, esto puede solucionarse perfectamente y positivamente. Como un tercer elemento nos mencionaban también la música, ¿no? Donde los seres humanos nos comunicamos en 2 niveles simultáneamente, ¿no? Sin perder o sin poder evitar estos. Los seres humanos siempre nos comunicamos primero en un nivel el qué es, ¿no? Y como un segundo nivel con el cómo. Nos explicaba que en el primer nivel el qué es hablar de un problema, ¿no? ¿Qué es de hablar de una solución? ¿Qué es de hablar de la atención consecuente? Y también nos comunicamos a través del cómo, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo explica el cómo yo pienso de la otra persona? El cómo yo me expreso. Entonces, cuando nos comunicamos, es cómo interpretar en sí, ¿no? Él nos mencionaba que es como una canción, ya que la canción, como sabemos, tiene letra, tiene una música. Sin embargo, pues la música, ¿no? Vendría a ser mucho más importante que la letra. También nos mencionaba el cómo solucionar un conflicto, ¿no? ¿Qué significa eso desde tu punto de vista, Lisbeth? Aquello que dices, ¿no? ¿Ok? No interesa la letra, sino la forma, cómo. ¿Qué significa eso, por favor? En la forma como es, doctora, es lo que nosotros expresamos, o sea, en nuestro interior, es cómo nosotros internamente nos sentimos, cómo es que podemos explicar el cómo sentimos, por ejemplo, de la otra persona, ¿no? Nos decía que también aquí es muy bueno utilizar la empatía y sobre todo la expresión, ¿no? Que va a ser muy importante dentro de un conflicto y que también un problema, pues, ¿no? Se puede ser internamente y eso de manera solucionarlo es pidiendo perdón internamente, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho también a crecer como personas, a reflexionar sobre lo que está pasando en la situación. También nos mencionaba, doctora, cómo solucionar un conflicto, ¿no? Cuando el autor o el ponente del video nos decía, pues, cuando atacamos desde la música, pues se abre una oportunidad
que no quiere que solucionemos, pero es la ventana que tenemos para llegar a solucionar nuestro conflicto, ¿no? Pero asimismo también, es decir, ¿no? Atacar de la música es ver cómo nos estamos hablando, ver lo que hay en nuestro interior, y ello hace pues referencia, ¿no? Al perdón, como ya mencionaba. Y pues también la oportunidad del conflicto es crecer, ¿no? Es decir, si soy capaz de perdonar, soy capaz de hacer un cambio en mi interior, ya no ser la misma persona, ¿no? Eso hace referencia. Por esta razón, doctora, podemos ver, ¿no? Cuán importante va a ser mantener una comunicación clara, una comunicación transparente, con una gran escucha, sin interrupciones, entendiendo muy bien esto, ¿no? Asimismo, también se trata de solucionar, como nos mencionaban, por la música, que se tendrá la oportunidad de evolucionar, ¿no? En sí se trata eso, ¿no? Y a eso quiere llegar toda esta explicación en sí tan importante. Gracias, doctora. Definitivamente. Qué bien, Lisbeth. Yeah. Creo que ustedes están llegando a entender de que no solamente la forma, lo que estructuramos, lo que construimos en el contenido del mensaje, sino el mensaje de paraverbal, vale decir, el timbre, el tono de voz, ¿verdad? Y otro momento, el mensaje gestual, gestos, cómo nos enerva, cómo nos sentimos, reflejamos en el rostro, con el silencio, con el llanto, qué sé yo, chicos, es toda una conjunción de los tres tipos de mensajes. Qué bien, chicos. Adelante, felicitaciones, querida Libe. ¿Algo más que complementar o invitamos a Manuel? Sí, doctora, justo me acordamos que mi compañera iba a empezar porque lo tenía muy bien definido, como ya lo hemos escuchado. Sin embargo, para poder aportar un poco más al respecto, yo hice algunas similitudes. Que es muy importante el tema de la música, ¿no? Por ahí empezamos y yo lo hago una semejanza al tema particular interno en mi hogar. Por ejemplo, mi señora madre, cuando yo era adolescente, a veces me ponía en un tema de discusión. Había un conflicto donde de repente por la adolescencia uno no entendía muchas cosas y la madre trataba de decirlo, pero cuando yo hablaba ya en un tono, la musiquita ya era un poquito exaltada, un subida de voz, de una manera muy suspicaz. Ella me decía, pues no, aguanta, bájame un poquito tu volumen, porque no soy sorda, ni tampoco acá estamos en un mercado, ¿no? Algo similar, como que a mí me hacía reconocer que en ese momento yo estaba sulfurándome, y ese tono o esa musiquita definitivamente no me iba a llevar a un acuerdo con mi señora madre. Entonces, partiendo por ahí, yo creo que en el aspecto particular de los conflictos familiares, en este caso de hogar, hay muchos sentimientos encontrados con las parejas. Hay casos de infidelidad, hay casos de que ha habido un maltrato físico, psicológico, y quedan heridas. Y estas heridas definitivamente vuelven a renacer cuando hay una musiquita inadecuada, una música subida de voz. Entonces, eso no va a permitir para nada poder contribuir con un conflicto, con la solución de un conflicto, ¿no? Y bueno, para mí, de una manera de sinónimo, he considerado pues el tema de la música, y contribuyendo a este tema de la solución de conflictos, es que si nosotros no tenemos conflictos, no evolucionamos. No vamos a evolucionar, porque definitivamente nos vamos a quedar enfrascados en algo que es para nosotros la verdad, y nunca vamos a poder permitir hacer un cambio interior para poder también permitirnos perdonar o disculparnos y aceptar la situación de la otra parte. Eso sería más que nada mi aporte, doctora. Qué bien, Manuelito, lo haces con un caso, asumiendo
un hecho en la vida personal. Eso es importante y felicitaciones al grupo, tanto de Lisbeth Rivero Cerrón como de Manuel Palomino Rodríguez. Aplauso para los dos chicos. Bien, grupo 2. Qué bueno. Ok, chicos. Entonces, ¿está el grupo 3? Sí, doctora, buenos días. Hola, Juanita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Juan Raúl Durán. El otro integrante es Carlos Urbano, ¿verdad? Sí, doctora, somos del grupo 3. Doctora, ¿el tercero? yo estoy con el compañero Edward Huanca. Él es mi compañero. Huanca, Sí, ¿verdad? y bueno, y como recién nos estamos conociendo, habíamos quedado en esta oportunidad. Yo voy a ser el expositor y en la próxima él, ¿no? Con la finalidad de ir cambiando de opiniones, ¿no? Pero como el tema es corto, entonces yo esta vez voy a exponer lo que hemos conversado, las conclusiones, y según eso, bueno, si él tiene algo que agregar, no habría ningún inconveniente, ¿ok? Perfecto. Adelante, por favor. De inmediato, adelante, querido Carlitos. Bueno, yo he hecho más que todo un análisis y yo podría atreverme a decir que el ser humano desde que nace ya nace con conflictos. ¿Y por qué afirmo esto? Porque un niño cuando nace llora y es una forma de comunicarse con sus seres queridos y decirle tengo hambre o estoy sucio, pero ya hay conflictos, porque muchas veces esto implica también de que el niño también de alguna forma causa estos conflictos. No. Cuando nosotros hablamos del... Juan Raúl, por favor, cierre su cámara y el audio. Buenos días, disculpen. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, Raúl. Estoy ocupado ahí en otro tema, disculpen. Buenos días. Me estoy reintegrando al curso. Sí, está bien, está bien. Sí, está usted parte del curso. No hay problema, por favor. Bienvenido. Okay. Gracias. ¿Puedo continuar, doctor? Sí, pues lo que pasa es que estoy pidiendo a Raúl que cierre. Ya está. Ahora sí, Carlitos, continúe porque si no se estaba acoplando. Adelante, Carlos, por favor. Ya, entonces, como yo le manifestaba, ¿no? Yo entiendo que desde que el hombre nace con conflictos. Y durante su vida siempre lo va a tener y tendrá que resolverlo de alguna forma. Pero para poder resolver un problema o un conflicto, hay que tener en cuenta los elementos, ¿no? En el vínculo, el problema y la música, ¿no? Que en algunos casos, uno de estos vínculos, unos son conscientes, otros son inconscientes, se habla del por qué, del qué y del cómo, ¿no? Cuando yo manifiesto que el conflicto viaja con uno mismo, es algo que lo tenemos diariamente, es algo que no lo podemos evitar. Por supuesto que estos conflictos pueden ser positivos, pueden ser negativos, o pueden ser, como dice los textos, dicen que puede ser también neutro, ¿no? Y es una forma, pues, de que uno que cesar las hostilidades. Ahora, esto va acompañado también de de otras virtudes que debe tener el ser humano, ¿no? Si nosotros no tenemos la intención de solucionar el problema siempre va a continuar. Entonces, hasta para trabajar, cuando uno se presenta a un trabajo, uno tiene que negociar, ¿no? Entonces, uno tiene sus conflictos internos como externos y de alguna forma tiene que solucionarlo, porque si no soluciona, tampoco es vida, ¿no? No van a cesar las hostilidades, ¿no? El autor nos dice que hay que muchas veces pedir perdón, ¿no? Para poder ser perdonado, ¿no? Entonces, todo esto gira en torno a llegar pues a una buena resolución en un conflicto, ¿no? Bueno, a veces hay que ceder para poder ganar, ¿no? Eso no significa que yo estoy perdiendo, no.
Si uno actúa positivamente, uno siempre se siente ganador. Así, no haya ganado el 100%, pero gané. Y lo importante es ganar. No el 100%, pero un 50, un 60%. De acuerdo a como cada uno lo piense, ¿no? Además, es la oportunidad que tenemos también para crecer. Si no hay conflicto, tampoco crecemos. Entonces, en la vida diaria, todos los días tenemos que luchar, todos los días tenemos que competir, todos los días hay conflictos. Y si no hay conflictos, yo diría, tampoco hay vida. Claro, querido. La monotonía seguramente nos llega a enervar, ¿verdad? Ok. Gracias. Ok, Carlitos. Bien, bien. En realidad es una vertiente, es una percepción de este grupo. Felicito a Carlos Urbano. Este grupo está constituido, por Eduardo Huarca Frichancho y también por Juan Raúl Durán Pulca. Felicitaciones, chicos. ¿Hay algo que aportar, querido Eduardo? Sí, doctorita, en esta oportunidad, doctora, no, te felicito a mi compañero, ¿no? Que tiene lo que está exponiendo, ¿no? Yo lo quisiera acotar, doctorita. Yo creo que es bonito saber la teoría, ¿no? Pero llevarlo a la práctica, esa es la parte más difícil, ¿no? Ya digamos, en este caso, en este campo, ¿no? Yo felicito a mis compañeros, ¿no? Que me han anteponido primeramente, porque todo del video que están exponiendo, ¿no? Yo quisiera acotar más que nada, doctorita, que esto lo que he aprendido del video del día domingo que he visto y lo he vuelto a ver el día lunes, esto lo estoy llevando a mi campo de mi conflicto de mío mismo, que yo lo viví. De las cuales viajé a Lima todavía, ¿no? Para esa parte, ¿no? De mi conflicto, ¿no? De mi vida familiar. La situación es de que yo tuve un problema. Todos han repetido, pero como menciona ahí, de las cuales rompí un vínculo con mucho dolor en mi vida personal, familiar, de las cuales hoy en día vengo trabajando, practicando la música. Sé que es doloroso, ¿no? El aceptar el dolor, ¿no? El perdonar, ¿no? Claro. En ese sentido, no. Como dije, no, es fácil de aprenderlo, repasar, pero lo más difícil es poner en la práctica. Como digo ahora, ¿no? Gracias al video que yo estaba aprendiendo, para yo poder ayudar a los demás, yo primero tengo que estar bien. Poner en práctica lo que yo voy aprendiendo. Entonces veo que me funcionó. La otra parte, ¿no? Es con mi hija, con la madre de mi hija, no tuve un conflicto, rompí este vínculo, pero lamentablemente el problema seguía ahí latente, ¿no? Como menciona también la torre. Sin embargo, una de las partes de ceder, ¿no? En ese sentido, yo cedí, ¿no? Y como dice el autor, no el ceder tampoco te da como ganador. Yo creo que aquí las partes, ambos tienen que ganar, tanto mi familia como yo, ¿no? Entonces, el tubo lo limpié, vimos que había un montón de suciedad por ambas partes, reconocimos que sí en sí problemas de dónde nacía todas las cosas, ¿no? Entonces, con una buena comunicación que hemos estado teniendo ese día, una conversación que tuve, entonces hemos llegado ya a una parte nomás de conciliar, de empezar a ver la solución del problema. Es un inicio, ¿no? Yo creo que según voy aprendiendo más aquí los temas, ¿no? Que usted está dando acá, entonces yo sé que esto va a funcionar. Claro que sí. Si yo puedo aplicarme en mi vida y veo que me va a funcionar y me funciona, entonces con esa experiencia, entonces voy a poder ayudar a los demás. Entonces, yo sé que es un poco doloroso, ¿no? Porque arrancarse de creencias que uno tiene, de tantas emociones que uno vive, entonces, pero nada es posible, ¿no? Ahorita. Entonces, yo quería compartir esto, ¿no? Lo que estoy vivenciando en carne propia con ustedes, ¿no? Como parte de mi aprendizaje ahorita. Eso es todo, ahorita. Gracias. Bien, Edward. Felicitaciones, realmente, querido. Yo sé que a veces, bueno, pues, este tipo de metodologías que complementan nuestra preparación. Acuérdense que cuando en algún momento del inicio del curso dijimos
que los conciliadores no solamente tenemos que ser, sino también parecer. ¿Eso qué implica, chicos? Que, en primer término, tenemos que admitir que en la vida de los seres humanos siempre va a estar presente los conflictos. Pero de la medida en que tengamos que, asumir la presencia de cualquier conflicto con la sagacidad, con la responsabilidad y el compromiso de resolverla, eso puede llegar simplemente a, como su nombre lo dice, a disipar totalmente, a absolver el conflicto. Pero si nosotros no sabemos acometer, soslayamos o simplemente damos a entrever que nuestras percepciones no condicen con el punto de vista de nuestra contraparte, vale decir, la persona en conflicto con usted, con la otra persona, qué sé yo, esto va a quedarse un escenario de latencia. Y ya saben que dejar un conflicto, por muy mínimo que sea, en un estado de latencia, es generar la probabilidad que esto que consideramos que era insignificante, que era tan intrascendente, puede escalar en un conflicto de mayor magnitud y, bueno, pues enrostrarnos cuando muchas veces es demasiado tarde, cuando realmente se nos fue, ¿ok?, la temporada o el temporal para poder acometer, resolver y perfilar. No decir eso, mi querido Edward, no problem. A mí me agrada realmente que este espacio sea también un poco para hacer catarsis. Bueno, somos seres humanos con una cadena y concatenación de conflictos, pero estamos para escucharnos. Y felicitaciones, Carlos. Felicitaciones, Edward. Gracias, doctora, gracias. Bien, chicos. Un voto de aplauso para este grupo. Bien, chicos. Grupo 4, por favor. Grupo 4. Grupo 5. Ok. Nadie más está, ¿verdad? Right. Bien, chicos. Con la certeza y con la motivación correspondiente de que este vídeo coadyuva para, ¿acaso?, admitir que hay diferentes vertientes de conflicto, lo importante que es que nosotros sigamos en nuestra condición hoy de participantes, mañana de actores como conciliadores, seguir perfilando, seguir dosificando mayor caudal de información, vídeos de esta naturaleza u otras, por ejemplo, que van a sumar, van a adicionar en nuestro perfil potenciales operadores de la conciliación y por ende de la cultura de paz en el país. Por lo tanto, chicos, vamos, estamos ok. Entonces, por favor, son las 9:53. Creo que este espacio de tiempo nos podemos dar como lisonja, chicos. ¿Para qué? Para que visualicen un bonito vídeo. ¿De acuerdo? Esto es algo que quiero que ustedes lo analicen y esto, de inmediato, directamente, todos me van a decir, quiero opinar, quiénes son, cómo percibo, cómo es que yo me pongo en el papel de cualquiera de ellos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por favor, vamos a pedir a nuestro querido Abel, para que pueda compartir el vídeo sobre lo que es el juego de honor. A ver, por favor, Abel, comparte el vídeo del juego de honor con los participantes. Doctorita, buenos días. Le habla Midori. Le pedí permiso para ingresar a esta hora por mi ponencia, Claro doctora. que sí, querida, claro que sí. ¿De qué grupo es Doctora, usted, mi querida Midori? Grupo 6, doctora, con el compañero Diego Sosa. Ok. En todo caso, por favor, voy a pedirte simplemente que hagas tu presentación, tu aporte, porque el resto del grupo no están presentes, están 1, 2, 3, pero por favor está el grupo 6 a través de Midori. ¿Quieres compartir algún resumen, un extracto de lo que ha sido la visualización del vídeo, Midori?
Sí, sí, doctora. En Adelante, cuanto Erika, adelante, te escuchamos, por favor. Bien, gracias, doctora. Bueno, lo que quería compartir de lo que yo aprendí o bueno, capté del video era que todos tenemos conflictos, ¿no? Todas las personas tenemos conflictos y incluso en forma de broma decía que solo las personas muertas eran las que no tenían conflictos, ¿no? Pero en realidad todos tenemos, ya sea en el ámbito laboral, personal, social, también conflictos internos, no solo con el entorno, sino nosotros mismos tener conflictos. Y que estos conflictos eran un mecanismo que la vida nos daba para qué, para nosotros superarnos, evolucionar y desarrollarnos. Y hablaba también de tres elementos muy importantes, que era el vínculo con el que tenemos, digamos, en la sociedad, en lo laboral, con un compañero, o incluso en el matrimonio, con la pareja, y etcétera, ¿no? Ese sería el vínculo. Y también nos decía sobre el problema, si bien todos razonamos, todos tenemos razón porque razonamos, pero cada uno razona de forma distinta. No tenemos la misma concepción de algo de forma igualitaria. Entonces, hay un vínculo, pero una concepción distinta de algo e intereses diferentes incluso. Entonces, ahí es que cuando no hay un entendimiento se forma un conflicto, porque pensamos distinto respecto a algo. También el tercer elemento que nos decía era sobre la música. Y nos decía que el ser humano se comunica en dos niveles, ¿no? Que es en el qué y en el cómo. En cuanto al qué, nos decía que lo procesamos la información conscientemente. Por ejemplo, el asunto, el problema, la solución. Lo que puedo rescatar más es sobre al final que decía cómo podemos atacar el conflicto. Y nos decía que debe hacerse desde la música, que es ver la forma en la que se está actuando y en la cual se habla, porque eh, al momento de nosotros hablar de manera asertiva, entonces estamos pacificando la situación. Entonces es necesario dejar de tener esas actitudes malas de hostilidad, por ejemplo, ¿no? Y limpiar el conflicto desde nuestro interior. O sea, no solo, digamos, perdonando al otro, sino nosotros mismos desde adentro, ¿no? Eso es, doctora, que es lo que yo quería acotar, sobre todo recalcar y hacer un hincapié en esto de que los conflictos son una oportunidad para nosotros poder superarnos, ¿no? Eso sería. Claro que sí, qué bien el aporte, Yori. Hay que simplemente concebir que el conflicto está presente en la vida de todos los seres humanos, pero que no solamente nosotros nos quedemos en la alternativa que el conflicto es negativo, es destructivo, es dañino. No. Ya saben que el conflicto muchas veces tiene el carácter constructivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Una vez que nosotros admitimos la existencia de ella, abordamos, emplazamos, damos forma y puede constituir la oportunidad del cambio que estamos esperando. Ya se torna en un punto de inflexión para reconocer que no somos seres perfectos, que somos imperfectos, que tenemos una concatenación de conflictos que en el día a día afrontamos, y en la medida en que tengamos la habilidad, la capacidad de la existencia del problema, por ejemplo, bajo este interrogante, ¿cuál es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Quiénes son? Para decir, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Está claro, chicos. Esas 5 preguntas, siempre en el momento del abordaje del problema, nos va a permitir reconocer, admitir como partes integrantes de la sociedad, como seres pensantes, como seres activos en la sociedad. Chicos, siempre vamos a estar, involucrados en varios tipos de problemas, de conflictos, pero ya saben, las agallas, la capacidad, la perspicacia, la percepción, la cultura, las relaciones, es decir, todo en conjunto, valores, moral, son los que nos van a permitir abordar, enfocar
Acá, afrontar, resolver. ¿Ok, chicos? Felicitaciones a todos y cada uno de ustedes que hasta este momento están aportando lo que es el contenido, el concepto y el campo de la interacción del conflicto. Chicos, entonces, vamos a pedir, ya está ahí Adelito para que pueda compartir con nosotros el tema del vídeo, por favor. Abel. Doctora, Carlos Urbano, yo quisiera agregar algo que también es bien importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que los valores morales están en relación directa con el conflicto. ¿Y por qué manifiesto esto? Porque si una persona no tiene valores o son escasos sus valores, el conflicto va a demorar más tiempo para ser solucionado. En cambio, si una persona tiene valores, habla con la verdad, tiende a solucionarlo de la mejor forma, cediendo, de esa forma va a poder terminar un conflicto lo más pronto. Entonces, en la medida que uno solucione su problema en la brevedad posible, le va a dar más tiempo para enfrentar otros conflictos que se puedan presentar, ¿no? Es todo, doctora. Sí, muy bien, claro que sí. Dijimos, Carlitos, de que la percepción de los conflictos también van a estar relacionados con el ámbito de los valores. ¿De acuerdo? Otro escenario de donde puede desencadenar los conflictos vienen a ser precisamente el valor o los valores en los seres humanos.